Hola, buenas noches. Que bueno que están con nosotros, como siempre, acompañándonos en estas sesiones de casos interesantes. En este caso traigo un caso interesante relacionado a unos hallazgos de un estudio de ultrasonido que me tocó realizar. Entonces, el caso radiológico es el siguiente. Es una paciente de 30 a 31 años de edad. De hecho, es una doctora con pérdida de peso de 10 kilos en un año. Presenta fenómeno de Raynaud en varias ocasiones, así es como lo tengo registrado, y en ocasiones bradicardias hasta de 45 latidos por minuto sin una causa justificada. La razón por la que me toca revisar a esta paciente es porque tiene una masa palpable supraclavicular izquierda. Esto sucede en el febrero de este año. Y bueno, entonces estos son los hallazgos sonográficos. Como pueden ver, Eh, aquí existe una lesión hipoecoica, ovoide, circunscrita, altamente vascularizada, tanto en la periferia como en algunas áreas centrales, que mide aproximadamente 44 por 15 por 34 milímetros. Es una lesión blanda, se palpaba y es una lesión blanda. Y bueno, con esto iniciamos entonces nuestro abordaje diagnóstico. Mi diagnóstico, por las características de la lesión, fue un tumor supraclavicular izquierdo, muy vascularizado, no doloroso palpable, y pensé en la posibilidad de un glomus que por las reacciones vagales o las manifestaciones vasovagales o vasculares que presentaba la paciente, y la paciente pues sugerimos algunas evaluaciones de tipo metabólico, exámenes de laboratorio, mismos que les presento aquí, a grosso modo, en el que, bueno, pues ustedes pueden ver que son poco de las alteraciones y no me parecen muy significativas, salvo la mejor opinión de nuestros amigos los internistas que están aquí acompañándonos. Eh, Aquí tenemos la biometría hemática, únicamente una leve alteración de los linfocitos. Nada me parece significativo. Tiempos de coagulación ya poco antes de la cirugía, con valores básicamente normales. Pero entonces el paso siguiente fue realizar una tomografía con medio de contraste. Esta se le hizo en el Seguro Social, en donde podemos objetivar, pues de otra manera, esta masa con densidad de partes blandas, de localización supraclavicular, nótese muy anterior, es cercana a las estructuras vasculares del cuello, sin embargo, no con la localización característica de glomus, que es en la bifurcación de la carótida. Refuerza intensamente con el medio de contraste y el diagnóstico que hicieron fue de tumoración en el cuello izquierdo con características compatibles con paraganglioma vagal y como segunda posibilidad schwannoma vagal con disminución del tamaño en comparación con el estudio anterior, lo cual le parece que era más bien un error interpretativo, ¿no? Realmente no se modificó sustancialmente en su tamaño. Se hizo una angiografía previo a la cirugía, un angiólogo neurovascular, en donde podemos ver cómo la masa se pinta intensamente, hace una tinción muy importante. Los vasos parecen provenir de la arteria subclavia, no están relacionados con la carótida. Eh, Aquí está el reporte del el neurólogo endovascular, en el que reporta pues una lesión tumoral altamente vascularizada, supraclavicular izquierda, con aferencia de las arteriales de ramas superiores de arteria subclavia y tiro cervical, eh, profunda, no hay referencia de la carótida, no hay aferencia arterial de la carótida, desplazamiento de la yugular y el diagnóstico pues es nada más de una lesión tumoral supraclavicular izquierda, como decíamos, altamente vascularizada. Esta es la pieza quirúrgica, como pueden ver, no se abrió la pieza, se mandó tal cual al patólogo, la operó el angiólogo, el doctor Jesús Muñoz, gracias al cual tengo acceso a estas imágenes. También el doctor Cepeda, el oncólogo,
Lo operaron en el Seguro Social, la paciente evolucionó muy bien, sin incidentes ni complicaciones. De manera que hasta aquí nos quedamos entonces con la discusión de qué pensamos que puede hacer. Por alguna razón, insisto, pensamos en el glomus atípico. Otra lesión que se me ocurre sería una metástasis de un primario no conocido, pero en términos generales hay 1500 causas de posibles lesiones, una masa supraclavicular. Esto, como siempre, incluye causas inflamatorias, tumorales, vasculares y congénitas, pues no tanto. No sé si alguien quiere opinar aquí alguna posibilidad diagnóstica. ¿Alguien se le tenga en mente alguna posibilidad? Una lesión vascular primaria, un angioma o algún tipo de estas cosas. Bueno, yo no sé la experiencia de pacientes, pero ¿Sería qué, perdón? el primero que... Sí, eso mismo me decía el doctor Muñoz, el angiólogo, que él nunca había visto un glomus de esa localización. Sin embargo, yo encontré alguna que otra referencia bibliográfica de un glomus supraclavicular izquierdo con una imagen muy parecida, ahorita se los voy a mostrar, pero era una posibilidad. ¿Alguna otra opción, Eric? Búsqueda de primario, porque la paciente perdió 10 kilos de peso. A mí me preocupa más eso que tuviera una bola. La bola estuvo visible desde la primera consulta, ¿no? O sea, ahí la tiene, ahí la ven, la estudian, pero ¿y por qué perdió 10 kilos de peso? No se hizo, ¿No está un primario en otras partes? no se buscó primario, no había sospecha clínica, ni se hicieron más estudios de rastreo. Entonces, siempre la posibilidad de que fuera una lesión metastásica de un primario desconocido, creo que cabe considerarse, ¿no? Doc. Regresando a la pérdida de peso, VIH, ya hemos perdido la rutina de pedir VIH, Claro, la considerando paciente, síntomas generales y una lesión. claro, es una referencia muy importante. Tiene un antecedente de una prueba negativa. No tiene ninguna reciente que esté en proceso, pero no hay datos ni indicios, pero sí es un detalle muy importante. ¿Algún otro comentario? ¿Perdón? Primer año. Debemos de suponer que sí, aunque yo me acuerdo que en el Hospital General, cuando ingresamos algunos pacientes, cuando nos tocó hacer exámenes de admisión al doctor Valenzuela y a mí, se nos colaron hasta embarazadas. Pero bueno, digo, ¿qué esperaban de un patólogo y un radiólogo haciendo exámenes de admisión, verdad, Poncho? Bueno, pero había que trabajar. Bien. Bueno, entonces, pues sí, las posibilidades son todas estas. ¿Alguien más quiere, no hay en el chat alguna posibilidad, alguien que quiera opinar? ¿Alguna opinión en el chat? ¿No? Bueno. Les decía yo que en algunas áreas, en algunos artículos reportan que los paragangliomas o estos tipos de tumores vasoactivos pueden tener localizaciones un tanto atípicas. Lo que sí se pensó es en hacer una gamografía con octreótidos, porque esa es muy buena muy sensible para la detección de este tipo de tumores. Sin embargo, por motivos de costo, realmente no fue posible realizarlo y se fueron directamente al estudio de angiografía, tomografía y decidieron la cirugía, pero el estudio de octreótidos es una muy buena herramienta para descartarlo. Aquí está uno de los artículos que les digo de esta revista de Science Direct, una de estas masas vasoactivas de localización supraclavicular izquierda. Fíjense que no es la localización característica de los paragangliomas o de los glomos. Y bueno, con esa pues es que yo me defendí con este posible diagnóstico con el angiólogo. Aquí mostramos un estudio de gamografía con octreótido de un caso que tiene un carcinoide maligno con una lesión abdominal y una masa supraclavicular izquierda, justamente de la localización y características de las que hemos hablado. Entonces, el octreótido es muy sensible para tumores neuroendocrinos, pero si hubiera salido negativo, pues realmente nada más nos hubiera descartado esa posibilidad, la paciente hubiera terminado de la misma manera en el proceso quirúrgico. Dentro de las otras rarezas o curiosidades de masas supraclaviculares, por ejemplo, encontré ese artículo de una joven de 14 años que era esquiadora y resulta que se le hizo esta masa supraclavicular que en la tomografía resultó ser un quiste sinovial porque casualmente ella cargaba siempre los esquís, se los ponía en ese sitio y empezó a hacer este tipo de reacción inflamatoria de la cápsula.
Pero bueno, es una rareza también, pero coincide con la localización de nuestra lesión. Bien, pues entonces la paciente ya vieron la pieza quirúrgica y el reporte de patología es el de proliferación linfoide atípica consistente con enfermedad de Castleman. Bueno, pues fue una sorpresa para todos porque es una patología muy poco frecuente. Sí hemos escuchado algunos de este tipo de patologías desde el punto de vista de imagen, pero nunca me había tocado ver uno en particular. En esta referencia de la revista Radiographics nos habla de la enfermedad de Castleman como la gran simuladora. Hay tres tipos de enfermedad de Castleman. La más frecuente es esta hialina vascular, que suele ser central, única, es lesión única. Tienen un pronóstico muy favorable, generalmente se extirpa y no se requiere ningún otro tipo de tratamiento. Es frecuente en pacientes adultos jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida. Como les digo, son unicéntricos. Hay otro tipo de lesión que ahorita nos van a comentar nuestros amigos los patólogos. El doctor Valenzuela conocía el caso, que bien se presenta como la de células plasmáticas, que es un tumor menos frecuente y suele ser multicéntrico. No es tan frecuente unicéntrico, puede ser o no multicéntrico, pero el otro que es importante y venía a colación por la pregunta del HIV es que se asocia mucho cuando son multicéntricos al HIV y tienen un pronóstico muy poco favorable. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos, gracias, dentro de los hallazgos radiológicos se van a presentar como una masa, cuando es unicéntrico sobre todo, como una masa en cualquier, puede ser torácica, puede ser abdominal, y la más frecuente, que es esta presentación vascular hialina, incluye en el de los diagnósticos diferenciales, fíjense, timomas de linfomas, sarcomas, hemangiopericytomas, neoplasias derivadas de la cresta neural, como los paragangliomas mismos, neurofibromas, schwannomas y otro tipo de tumores de la pared torácica, ¿no? Lo cual se podría descartar con las imágenes que tenemos, tanto de ultrasonido como de tomografía. Por ejemplo, aquí tenemos un caso asociado a HIV, que es multicéntrico, en donde tenemos aquí la adenomegalia y aquí tenemos la actividad tumoral pleural. A la paciente se le hicieron estudios de inmunohistoquímica con estos resultados. Estos son los que en la revista Radiographics sugieren realizar para confirmar el diagnóstico. Y como pueden ver, pues coinciden adecuadamente con el diagnóstico de enfermedad de Castleman. Me gustaría a este punto mostrarles algunos otros casos. Por ejemplo, vean esta masa, que también fue una enfermedad de Castleman. Vean la extensión, vean la localización, localizada en este caso con resonancia magnética. Aquí tenemos algunas laminillas de este caso precisamente, y aquí es donde me gustaría pedirles a nuestros amigos, a los patólogos, que nos hicieran algunos comentarios acerca, no necesariamente a estas imágenes, si es que son útiles o no, pero respecto a qué tipo, con qué frecuencia han visto este tipo de casos. Doctor Valenzuela. No son muy comunes, pero yo creo que yo he visto algunos 20 casos, ¿no? En toda mi, aquí en Tijuana. Y multicéntricos, nada más uno. Los aislados son los más comunes. Y parecen ser, aunque tienen el mismo nombre, parecen ser que tienen diferentes etiologías, porque cuando la describieron, qué curioso, ¿no? El doctor Benjamin Castleman la describe ahí en el hospital de Boston, Massachusetts, ahí con puras luminarias había esto el doctor Mallory, ¿no? El compañero de él también. Y ahora hay un premio, ¿verdad? A nombre del doctor, a la mejor investigación que ayuda a muchísimos pacientes, le dan el premio Benjamin Castleman. Describió otras enfermedades, como la proteínosis alveolar, ¿no? Muy rara también, pero hizo muchas cosas. Bueno, el punto es que si me pasan las imágenes de histología, en la primera obviamente llama la atención ese material de sumófilo amorfo, ¿no? ¿Saben? Exacto, hialino.
Y por eso le llaman hialino vascular. Cuando el doctor Castellman lo describió, pensó que era un timo. Y también, en otras descripciones, pensaron que era un vaso. Es decir, como ven, tiene una gran cantidad de vasos, como lo ha descrito, que ilustra muy bien ahí, en las imágenes radiológicas. Y justamente a este le llaman hialino vascular, que tiene vasos, y está hialinizado. Y los centros terminales, ¿verdad?, se atrofian completamente. En la figura C, ahí pueden ver que hay un centro germinal. Pero ese, por ejemplo, en la enfermedad multisistémica se preservan y hay una gran cantidad de células plasmáticas. Para ver cuántas células plasmáticas, por lo tanto, son pacientes que tienen hipergamaglobulinemias, pueden tener amiloide, ahora que estamos hablando del amiloide, también se pueden asociar. La relación con el virus del herpes humano, su positividad se ve en esta multicéntrica, no se ve en la hialino vascular. Estas enfermedades, por ejemplo, en la figura A y B, es la hialino vascular, y en ellas las células que están ahí son células dendríticas. Y de estas lesiones se pueden desarrollar tumores de células dendríticas. Las células dendríticas son las presentadoras de antígenos, ¿verdad? Son las que presentan el antígeno de histocompatibilidad, y así da el efecto, ¿verdad? El problema de tipo reactivo, inmunológico, y yo creo que explica muchas de estas asociaciones. Obviamente, la que tiene células plasmáticas tiene mucho más síntomas. Esa, por ejemplo, puede desarrollar, como les decía, amiloidosis, y puede desarrollar neoplasias malignas, más que las otras. De hecho, se asocia este virus, por ejemplo, el virus humano, el herpes, se asocia al linfoma de derrame pleural, obviamente al SIDA, y hay, obviamente, enfermedad de Castleman asociados a SIDA. Y algunos de ellos pueden tener enfermedad de Castleman y desarrollar sarcoma de Kaposi, y el sarcoma de Kaposi se relaciona con el virus del herpes humano tipo 8. De tal forma que es una enfermedad, diría yo, inmunológica interesante, de compleja explicación, pero sí hay que hacer la diferencia entre estas dos entidades. Y obviamente ahí nos falta un marcador de células dendríticas, ¿verdad?, para poderlo ilustrar. Pero eso es lo que tiene, mayor cantidad de células dendríticas. El marcador de células dendríticas es el CD21. Ahí está. Ese es el artículo. Perdón. Ya se le hizo CD20, ¿no te sirve? No, CD20 no. No, de hecho, no sirve, pero bueno. El chiste es que yo creo que es razonable, morfológicamente se puede describir la enfermedad. Yo creo que no es ningún problema. Y lo importante aquí es hacer la diferencia de las dos cosas. Lo que sí no me cabe muy bien en la cabeza es porque tiene esos síntomas de pérdida de peso. Eso no lo encuentro, yo no lo he encontrado yo de street. A lo mejor la R1 la pueden trabajar mucho. Ese R1 la doctora. No sé, pero me llama la atención. Creo que es un factor de distracción, como lo mismo las bradicardias y eso, ¿no? Originalmente yo por eso me fui pensando automáticamente en un tumor vasoactivo, claro, aunque no es lo más frecuente que produzcan bradicardias, pero bueno, no tenía yo una historia clínica bien hecha, nada más me sonó pérdida de peso, alteraciones vasculares, fenómeno de Raynaud, que pueden ser circunstanciales o ya se seguirán evaluando posteriormente. Hasta el momento donde yo entiendo la paciente está asintomática, ya tiene como 3 meses de la cirugía aproximadamente y está todo bien. Y también de los paragangliomas, hay paragangliomas vesiculares de la vejiga, son rarísimos, y los pacientes cuando se llena la vejiga les da hipertensión,
y así se establece el diagnóstico. Digo, en todas las células primitivas que se quedan de la cresta neural, Pueden presentarse se en cualquier parte. cualquier tumor. Sí. Y con sintomatologías muy variadas. Exacto. Muchas gracias, Poncho. Doctor Schultz, ¿algún comentario? Sí, lo que sucede es que esto, ahora pero Se considera un proceso más que neoplásico, inclusive hiperplásico, por eso tanta variabilidad de los anticuerpos, ¿no? Pero hay dos enfermedades. Recuerdo que el doctor Arturo Ángeles me decía, son dos tipos distintos. La yalinovascular, que es la que vimos. ¿Me ponen la imagen, por favor? ¿Del ultrasonido? No, histopatológico. Sí, ¿verdad? Que los... Sí, porque mira, nosotros, yo creo que Poncho se acordará, le llaman la imagen en paleta, pues, como una paletita de dulce. Sí, claramente. El centro germinal disminuido. Y una cosa muy característica es que hay hojas como de cebolla en lo que rodean. Entonces, con eso uno como patólogo debe de sospechar en casa. Entonces, bueno, pero son dos enfermedades, ¿sabes? Células plasmáticas, que es mucho distintas, mucho es más agresiva. Y esta, la yalinovascular, que se comporta como sape de persona, les quitan las pelotas. De hecho, te digo, pero es una enfermedad rara. Yo realmente, estoy honesto, de los casos que he visto, no recuerdo que tuvieran tanta irrigación como para simular un hemangioma o un globus. Yo no recuerdo. Sí, son pelotas que tienen, ¿verdad? Porque de hecho los vasos son tan, pero bueno, en este caso así fue. Pero yo, híjole, así con esta maraña de vasos que vimos. Sí, yo cuando hice el ultrasonido pensé que iba a ser un ganglio, pero no tenía ni la morfología ni las características sonográficas de un ganglio, ni con tanta vascularidad, no tenía un hilio graso, no tenía un vaso central, sino que es toda una masa de vasos, un hemangioma, una lesión vascular, era otra de las posibilidades y era la favorita de los angiólogos. Pero bueno, finalmente se fue el resultado. Me llama la atención que hayas visto tantos casos, Alfonso. Realmente a mí me ha tocado, apenas es el segundo caso que me ha tocado. El otro fue indirecto, este me toca vivirlo directamente, pero se me hace muy interesante tenerlo como en nuestra lista de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? No sé si los doctores, los radiólogos, David, Sebastián, ¿les ha tocado ver algún caso parecido? ¿No? Bueno, ya tenemos el primer caso. Bueno, pues muchas gracias a los doctores que participaron, gracias al doctor Kasselman que nos hizo el favor de describir el primer caso y pues muchas gracias también por acompañarnos. A continuación los dejo con el doctor Sebastián con un caso también interesante.